Abogado humilla a una conserje latina con crueldad y odio despiadado, hasta que ella revela que es una genia jurídica y ocupa su lugar. El silencio se volvió pesado cuando Arturo Salcedo dejó caer la palma sobre la mesa con un golpe seco y sonrió como si ya hubiera ganado. Frente a él, con un balde a un lado y las manos marcadas por el trabajo, Mariana Castañeda permanecía de pie, intentando hacerse pequeña para no llamar la atención. Pero era tarde. Salcedo la había señalado como si fuera una mancha imposible de ignorar. ¿Quién permite que esta clase de gente se pasee por aquí?, escupió, elevando la voz para que rebotara en cada rincón. No la acusaba de nada concreto, la acusaba de existir, y lo hacía con ese veneno que no necesita gritar odio para que todos lo sientan. Varias personas apartaron la mirada, otras se quedaron inmóviles, con la vergüenza clavada en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto testigo también. Salcedo dio un paso, autoritario, y la atacó de nuevo, y de nuevo. Cada frase era una bofetada sin mano. Dijo que los latinos no entienden las reglas, que solo sirven para barrer lo que los demás deciden, que el lugar de ellos está lejos de donde se habla de justicia. Su desprecio era tan abierto que dolía escucharlo. Mariana apretó los dedos hasta que le ardieron, tragándose la respuesta, porque sabía que cualquier palabra sería usada para aplastarla. Entonces, ocurrió algo extraño. Mariana no lloró, no suplicó. No se quebró. Cerró los ojos un segundo, como si contara hasta 3 dentro de su pecho, y cuando los abrió, ya no había miedo. Había una calma exacta, peligrosa, como la superficie de un lago antes del trueno. El murmullo del público se apagó, no por orden, sino por intuición. Algo estaba a punto de romperse. Arturo inclinó la cabeza, listo para lanzar la siguiente humillación. Pero Mariana levantó apenas la mano, un gesto pequeño, casi respetuoso, y aún así, el sonido se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Porque lo que estaba a punto de decir, no solo lo iba a detener, iba a desenmascararlo. El golpe de la voz de Arturo no fue lo peor. Lo peor fue el eco, esa risa breve que dejó caer, como si la dignidad de Mariana fuera un chiste privado. Él paseó la mirada por el público buscando cómplices, y por un instante los encontró en el silencio. Entonces subió el tono, calculando cada palabra para que pareciera argumento y no agresión. Aquí venimos a hablar de hechos, dijo, y enseguida clavó la frase como una estaca. No de personas que ni deberían estar aquí. Mariana sintió como la sangre le subía a las sienes. A su alrededor, alguien carraspeó. Otra persona dejó escapar un suspiro que sonó a disculpa. El funcionario del orden evitó mirarla, como si la mirada pudiera comprometerlo. Y Arturo, al notar esa cadena de cobardías, se creció, disfrutando de ese poder pequeño que se alimenta de vergüenza ajena. Ustedes siempre quieren victimizarse, insistió, apuntándola con el dedo. Pero cuando llega el momento de entender las reglas, se pierden. Es lo mismo una y otra vez. Llegan, exigen, y después fingen no comprender. Yo ya vi este espectáculo. Mariana abrió la boca para responder, pero el sonido se le quedó atrapado. No por falta de ideas, por el peso de saber que él estaba esperando una sola sílaba para torcerla, para pintarla como impulsiva, conflictiva, problemática. Arturo quería que ella hablara, para poder hundirla mejor, y en esa trampa, cada segundo era un alambre tensándose. Ella bajó la mirada, no como rendición, sino como estrategia. Recordó una noche, meses atrás, cuando escuchó desde un pasillo una conversación que no debía existir. Recordó un nombre mencionado con urgencia, recordó un papel doblado a la mitad y una fecha escrita con tinta temblorosa. Esos recuerdos ardieron en su pecho como una chispa guardada demasiado tiempo. Si hablaba, debía hacerlo con precisión, con filo. Arturo se inclinó hacia adelante, oliendo el triunfo. «Vamos, di algo», provocó. «Muéstranos quién eres». Y fue ahí cuando Mariana, sin levantar la voz, dejó caer una frase tan clara que el aire se detuvo. «Si de reglas hablamos, usted acaba de romper 3». La sala entera contuvo la respiración, porque Arturo parpadeó por primera vez como si no entendiera. Un murmullo quiso nacer y murió al instante. Y Mariana dio un paso mínimo, lista para decir el número de expediente que él juró que nadie conocía. Y mientras lo hacía,
Sus dedos tocaron el bolsillo donde guardaba la copia, la misma prueba que podía derrumbarlo para siempre. Hoy ya Arturo soltó una carcajada corta, falsa, como quien quiere recuperar el control con ruido. Pero sus ojos, por un segundo, buscaron apoyo y no lo encontraron. Mariana sostuvo la mirada sin desafío teatral. Era peor, era certeza. ¿3? Repitió él, con desprecio. Mira qué gracioso. Ahora resulta que cualquiera viene a dar lecciones. Volvió a atacarla una y otra vez, con esa violencia que se disfraza de corrección. Dijo, ustedes, como si fuera una sentencia, como si en una sola palabra cupieran todos sus prejuicios. Insinuó que Mariana estaba allí para inventar y aprovecharse, que su voz no valía más que el ruido de un pasillo. Cada frase buscaba arrinconarla, empujarla a la rabia, obligarla a equivocarse. Mariana no mordió el anzuelo, inspiró lento y habló como si enumerara una fórmula aprendida en silencio. Primero, me está intimidando para que no declare lo que vi. Segundo, está tergiversando mi presencia aquí cuando fui citada por escrito. Tercero, está ocultando información que ya consta en el registro. Un zumbido atravesó el público. Alguien susurró, ¿citada? Como si esa palabra fuera una grieta. Arturo endureció la mandíbula y alzó la voz, decidido a aplastar esa grieta antes de que se abriera. «¡Nadie te citó!», rugió. «Y aunque lo hubieran hecho, no cambia lo que eres. Alguien que limpia, no alguien que entiende». El golpe fue directo, sucio, pensado para humillar. Esta vez, varias cabezas se levantaron. Una mujer apretó el bolso con fuerza. Un hombre frunció el ceño, incómodo. El funcionario del orden dio un paso, como si por fin recordara que existía una línea que no se cruza. Mariana metió la mano en el bolsillo con calma y sacó un papel doblado. No lo agitó, no lo mostró aún, solo lo sostuvo, como quien sostiene una llave. Su voz siguió baja, pero cada sílaba cayó como metal. «Usted sabe que sí», dijo, «y sabe también por qué le conviene que yo parezca nadie». Arturo dio un paso hacia ella, amenazante. «Si abres la boca de más, te vas a arrepentir». Mariana levantó el papel a la altura de su pecho, sin entregarlo todavía, y soltó la frase que hizo que el aire se volviera hielo. «Tengo una copia del anexo que usted mandó retirar, con su firma y la fecha». Y entonces, por primera vez, el rostro de Arturo perdió color, porque esa fecha coincidía con el día en que todo cambió. Pero antes de que pudiera decir el número completo, alguien al fondo se puso de pie y pronunció un apellido que congeló a todos. ¡Salcedo! El apellido cayó en la sala como un vaso rompiéndose. No fue un grito, fue una advertencia. Arturo giró la cabeza hacia el fondo con una rapidez que delataba nerviosismo, y por primera vez su seguridad pareció un traje prestado. Mariana no se movió, apenas apretó el papel entre los dedos, como si temiera que el aire se lo arrebatara. «¿Quién dijo eso?», exigió Arturo, pero su voz ya no sonó dominante, sonó urgente. Entre el público, una figura avanzó un paso y volvió a hablar, esta vez más claro, más alto, como si le pesara cada sílaba. «Salcedo, yo conozco ese apellido y conozco esa fecha». Un murmullo comenzó a crecer, no como chisme, sino como reconocimiento. La gente no entendía todo todavía, pero olía la verdad como se huele el humo antes del incendio. Arturo levantó una mano, intentando cortar el sonido, imponer orden a fuerza de volumen. «¡Silencio!», tronó. «Esto no es un circo para que cualquiera se levante a inventar historias». Y de inmediato giró hacia Mariana, disparando veneno con la precisión de quién sabe dónde duele. «Tú», dijo, masticando la palabra, «tú crees que un papel te hace importante, pero sigues siendo lo mismo. Una intrusa, una oportunista, una latina buscando atención». Varias personas se tensaron. Nadie aplaudió, nadie rió. La sala entera parecía respirar más despacio, como si el mundo se preparara para escuchar una sola frase que lo cambiara todo. Mariana sostuvo la mirada y, sin elevar la voz, respondió con una calma que no pedía permiso. «No busco atención, busco que deje de mentir». Arturo dio otro paso, demasiado cerca, como si quisiera aplastarla con presencia. Su amenaza fue baja, casi íntima, pero se oyó igual, porque el silencio la amplificó. «No sabes con quién te estás metiendo». Mariana no retrocedió. En lugar de eso,
Desplegó el papel solo lo suficiente para que se viera el encabezado y una línea clave. No dijo el contenido completo. No todavía. Solo dejó que la evidencia respirara. Yo sí lo sé, susurró. Y por eso guardé esto desde el primer día. Arturo estiró la mano como si fuera a arrebatárselo. Un gesto impulsivo. Un error. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo, siguiendo ese movimiento, y el funcionario del orden dio un paso firme, interponiendo su cuerpo entre ambos, por fin recordando su función. Arturo se detuvo en seco, pero su mandíbula tembló. Mariana entonces miró al fondo, hacia quien había pronunciado el apellido, y habló sin mirar a Arturo, como si ya no fuera el protagonista de su miedo. «Usted estaba allí esa noche, ¿verdad?», preguntó. «Usted escuchó lo que dijeron, y sabe por qué intentaron borrar el anexo». La figura del fondo dudó un segundo. Ese segundo fue eterno, porque si respondía sí, Arturo caería. Si respondía no, Mariana quedaría sola contra un sistema entero. Y justo cuando esa persona abrió la boca para hablar, Arturo soltó una frase desesperada, la más peligrosa hasta ahora. «Si esa persona habla, yo también voy a contar lo que tú hiciste en el pasado». Mariana palideció por dentro, pero no bajó la mirada. Y el público entendió algo terrible. Arturo no solo estaba defendiendo un caso, estaba defendiendo su propia oscuridad. La amenaza de Arturo quedó flotando como una cuchilla suspendida. No dijo delito, no dijo prueba, no dijo hecho, dijo pasado. Con esa intención sucia de ensuciarlo todo para que la verdad pareciera una mancha más. Varias personas se removieron, inquietas, porque entendieron el truco. Si lograba convertir a Mariana en sospechosa, ya nadie escucharía lo que estaba a punto de revelar. Mariana sintió un frío antiguo subirle por la espalda. No era miedo a Arturo, era miedo a lo que él sabía, o a lo que fingía saber. Y aún así, no se quebró. Apretó el papel, miró a la figura del fondo y habló con una serenidad que parecía prestada por alguien más fuerte. «Hable», dijo, «no por mí, por usted mismo. Porque si se queda callado, él seguirá haciéndolo con todos». Arturo chasqueó la lengua, como si ese llamado a la dignidad le diera asco. Volvió a elevar la voz, intentando recuperar la sala a golpes. «¡Miren qué bonito!», se burló. «Ahora la empleada decide quién merece hablar. Así son, ¿no? Llegan y creen que pueden cambiar las reglas con lágrimas y drama». Pero nadie rió. Lo que se oyó fue un silencio denso, de esos que no perdonan. Y en ese silencio la figura del fondo dio un paso más. Su voz salió ronca, como si llevara tiempo guardada. «Yo estuve allí», admitió, «y escuché cuando usted ordenó retirar el anexo». Un murmullo recorrió el público como electricidad. Arturo se quedó inmóvil medio segundo, y luego reaccionó con furia, cortando el aire con la mano. «Eso es falso», gritó. «Usted no tiene autoridad para decir nada. Está manipulada». Mariana intervino sin elevar el tono, como quien coloca una pieza exacta sobre un tablero. «Diga también lo otro», pidió. Lo que él dijo después, lo que le ordenó al asistente, palabra por palabra. La figura tragó saliva, dudó, y Arturo aprovechó esa duda para clavarle otra amenaza, esta vez dirigida a ambos, con una sonrisa fría que ya no convencía. «Cuidado», dijo, «porque cuando se abre una puerta, entran cosas que nadie quiere ver». Mariana alzó el papel un poco más, sin mostrarlo completo, solo lo necesario para que se entendiera que no era un capricho. Las cosas que nadie quiere ver suelen ser las únicas verdaderas. La figura del fondo asintió lentamente y soltó, por fin, la frase que hizo que varias personas se miraran entre sí con el rostro tenso. «Usted dijo, si esa latina habla, la aplasto. Y si insiste, hago que desaparezca del edificio». El aire se cortó. Arturo se quedó sin parpadear, como si el tiempo lo hubiera atrapado. Mariana sintió que el corazón le golpeaba, pero no se movió. Entonces, Arturo sonrió de nuevo, solo que esta vez su sonrisa era la de alguien acorralado. «Perfecto», susurró. «Entonces voy a decir lo que tú no quieres que sepan, Mariana». Y pronunció un nombre que no debería estar vinculado a ella, y que hizo que Mariana apretara el papel con tanta fuerza que casi lo rasga. El nombre que Arturo pronunció no fue un dato, fue un disparo. No lo dijo para aclarar nada, lo dijo para contaminarla, como si esa sola palabra pudiera convertir a Mariana en culpable ante los ojos de todos, como si el pasado fuera una soga y él tuviera el derecho de apretarla cuando quisiera.
Tú estabas vinculada a Elena, soltó, con una calma fingida. Y cualquiera aquí sabe lo que pasó con Elena. Un murmullo se levantó de inmediato, áspero, confuso. No porque todos conocieran la historia, sino porque el tono de Arturo la pintaba como un secreto vergonzoso. Mariana sintió un golpe seco en el pecho, no de sorpresa, sino de rabia. Él estaba usando el dolor de otra persona como arma. No uses su nombre, dijo Mariana por primera vez con filo. Arturo sonrió, satisfecho, como si hubiera encontrado el punto exacto donde duele. ¿Ves?, dijo mirando al público. Así reaccionan cuando uno se acerca a la verdad. Se enojan, se hacen las víctimas. Pero yo sí tengo memoria. La figura del fondo dio un paso, como queriendo intervenir, pero Arturo lo frenó con la mano en alto, autoritario. No, ahora déjenla hablar, se burló. Que nos cuente por qué la conocen, que nos diga por qué ciertos archivos desaparecieron y por qué ella siempre está donde no debe. Mariana inspiró. 1 segundo, 2, y cuando habló, lo hizo como quien se niega a caer en el lodo. Elena no es una mancha para que la agites, dijo. Elena es la razón por la que guardé ese anexo. El silencio se volvió pesado otra vez, pero esta vez no era vergüenza, era expectativa. Arturo frunció el ceño, porque su ataque no había provocado lo que quería. No había lágrimas, no había gritos, había dirección. ¿Ah, sí?, se burló él. Entonces, suelta el drama y muestra lo que tienes, o admite que estás inventando. Mariana sostuvo el papel sin temblar. No lo mostró completo todavía. Miró al público, no buscando compasión, sino atención real. Luego, miró a Arturo. Usted quiere que lo muestre así, de golpe, dijo, porque cree que con una interrupción lo puede volver confuso. Pero esto no es confuso, es una cadena. Arturo entrecerró los ojos, irritado. Habla de una vez. Mariana asintió lentamente, como si aceptara un duelo que él mismo pidió. Esa noche, continuó, yo no aparecí donde no debía. Yo estaba haciendo mi trabajo y escuché su voz, dando órdenes para borrar un registro que no lo favorecía. Y también escuché otra voz, temblando, preguntando si eso era legal. El público se inclinó apenas hacia adelante, como empujado por una misma corriente. Arturo intentó cortar el momento con una risa seca, pero se le quebró en el aire. No vas a convertir esto en una novela. Mariana lo miró fijo y soltó la frase que lo dejó sin respuesta inmediata. No es una novela, es un patrón. Y hoy, por primera vez, el patrón tiene nombres, fechas y firmas. Entonces, desplegó el papel un poco más, lo suficiente para que se viera claramente un encabezado oficial y una línea de autorización. Arturo dio un paso instintivo hacia adelante, como si su cuerpo quisiera destruirlo antes de que todos lo entendieran. Pero fue tarde, porque en ese mismo instante, una voz distinta se escuchó desde una de las puertas, firme y sin prisa. ¡Deténganse! ¡Ese anexo! Yo lo solicité hace meses. Arturo se congeló, Mariana también, y el público giró la cabeza al unísono, porque quien acababa de hablar no sonaba como un espectador cualquiera. Sonaba como alguien con poder real. La puerta terminó de abrirse con un sonido breve, y el murmullo se desinfló como si alguien hubiera apretado el cuello del aire. Nadie se atrevió a hablar. La nueva voz avanzó con pasos medidos, sin apuro, como si no necesitara imponerse porque su sola presencia ya era una orden. Arturo intentó recomponer su sonrisa, pero se le quedó a medias. Esa frase, yo lo solicité, no era una opinión. Era una llave que abría archivos cerrados a la fuerza. ¿Y usted quién es para interrumpir?, soltó Arturo, demasiado rápido, demasiado alto, como si el volumen pudiera devolverle el control. La persona que acababa de entrar no respondió de inmediato. Miró el papel en manos de Mariana. Luego miró a Arturo y habló con una calma que dolía más que un grito. Soy quien firmó la solicitud de acceso al anexo retirado y quien recibió la respuesta de que no existía. Un silencio pesado cayó sobre el público. Algunas cabezas se giraron buscando confirmación en los rostros ajenos. La figura del fondo, la que había testificado, bajó la mirada como si por fin entendiera la magnitud del paso que acababa de dar. Arturo apretó la mandíbula y cambió de táctica, como un animal herido que todavía tiene colmillos. Eso no prueba nada, dijo. Los papeles se traspapelan, los registros se corrigen. Hay procedimientos. Sí,
respondió la voz nueva sin alterarse. Hay procedimientos. Y precisamente por eso estoy aquí. Mariana sintió que la tensión le vibraba en las manos. No era alivio, era responsabilidad, porque la entrada de esa persona no significaba salvación automática. Significaba que la verdad ya no era solo suya, era pública. Arturo dio un paso hacia Mariana, intentando recuperar el foco. «No te confundas», le espetó. «Tú sigues sin ser parte de esto. Nadie te dio derecho a hablar. Nadie te pidió opinión». Mariana lo miró. Y por primera vez no habló desde la defensa, sino desde el centro de la historia. «Usted me dio el derecho cuando intentó borrarme», dijo, «cuando me insultó para que me callara, cuando creyó que mi silencio era obligatorio». El público se estremeció. Una persona dejó escapar un basta, casi inaudible. Otra negó con la cabeza, ya sin disimulo. Arturo lo notó, y al notarlo, su desprecio se volvió más agresivo, más directo, más desesperado. «Siempre igual con ustedes», escupió. «Siempre buscando un atajo, una lástima, una oportunidad para colarse donde no pertenecen». La voz nueva cortó el ataque con una frase corta. «Señor Salcedo, está quedando registrado». Arturo se quedó rígido un instante, como si recién entendiera que sus palabras ya no eran impunes. Mariana aprovechó ese segundo y levantó el documento, esta vez sin miedo a que se lo arrebataran. «Aquí está la fecha», dijo, «y aquí está la firma, y aquí está el motivo por el que lo retiraron». Arturo respiró hondo, demasiado hondo. Luego sonrió con una calma que no era calma, era amenaza disfrazada. «¿Quieres jugar a esto?», murmuró. «Entonces vamos a jugar. Pero cuando terminemos, tú vas a lamentar haber abierto esa carpeta». Y en ese instante, Mariana entendió que Arturo no iba a caer por un solo papel, porque él tenía algo más, una red, y esa red acababa de moverse. La red se movió sin que nadie la viera. No fue un sonido, fue un gesto, un susurro cruzando filas, una mirada que viajó demasiado rápido, un teléfono que alguien apretó con disimulo como si acabara de recibir una orden. Arturo lo notó, y Mariana también. Ese tipo de gente no necesita hablar para coordinarse. Les basta con creer que el lugar les pertenece. Arturo enderezó la espalda y volvió a su tono de superioridad, como si el miedo que lo rozó hace un minuto no hubiera existido. «Muy bien», dijo. «Tienes un papel. Felicidades». «¿Y qué? ¿Crees que eso te convierte en experta? ¿Crees que por repetir firma y fecha, ya estás al nivel de quienes estudiamos para esto?» Cada palabra venía cargada de desprecio, y el «ustedes» volvió a asomarse entre dientes como una amenaza permanente. Varias personas del público se tensaron. Alguien murmuró algo que sonó a «¡qué vergüenza!», pero nadie se atrevió a hacerlo más fuerte. Mariana no lo interrumpió. Dejó que hablara, porque mientras Arturo se desahogaba, cometía el error que siempre cometen los arrogantes. Se exhiben. La voz nueva, la que había entrado con autoridad, se acercó apenas, sin tocar a nadie, y habló con precisión. «Señor Salcedo, el anexo al que se refiere esta copia fue retirado del sistema en una ventana de 37 minutos. La solicitud de acceso fue negada por inexistencia, y el motivo de retiro no está firmado por un área técnica». Arturo apretó los labios. Intentó reír, pero su risa salió cortada. «¿Y? ¿Me van a acusar de magia?», se burló. «Los sistemas fallan. Las personas se equivocan». Mariana levantó el documento un poco más, señalando una línea sin leerla completa. «Aquí no hay fallas», dijo. «Aquí hay decisión. Y la decisión tiene autor». Arturo se giró hacia el público, buscando apoyo en el prejuicio, como si el desprecio pudiera funcionar como argumento. «¿De verdad van a escuchar a alguien como ella?», espetó. «¿Van a permitir que una latina venga a dictar lo que es verdad y lo que no? Esto es absurdo. Esto es un espectáculo». Y entonces, por primera vez, se escuchó una voz desde el público, clara y firme. «El espectáculo es usted». Un murmullo se encendió. No era una multitud contra él, todavía, pero ya no estaba solo contra Mariana. Arturo miró hacia donde vino la frase, intentando identificar al insolente. No lo logró, y eso lo enfureció más. «A ver si entiendo», bramó. «¿Ahora todo el mundo va a opinar? ¿Van a convertir esto en una asamblea?» Mariana dio un paso mínimo, sin invadir, sin retar con el cuerpo, solo con la palabra. «No es una asamblea», dijo. «Es una revisión,
y usted la teme porque sabe que el anexo no solo habla de mí, habla de un acuerdo oculto, habla de una cadena de firmas y de un nombre que usted no quiere que aparezca aquí. Arturo abrió la boca para cortar, pero la voz nueva se adelantó. Mariana, diga ese nombre. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Mariana sintió que ese instante era una puerta. Si la cruzaba, ya no habría vuelta atrás. Arturo, al oír la orden, se puso rígido, y sus ojos, sin querer, miraron hacia una esquina específica, como buscando a alguien. Mariana siguió esa mirada, y entendió que el verdadero dueño de la red no era Arturo. La mirada de Arturo hacia esa esquina fue tan rápida que habría pasado desapercibida si Mariana no hubiera estado buscando exactamente eso, la grieta. No necesitó ver un rostro con claridad para entender la mecánica. Arturo no estaba defendiendo una postura, estaba protegiendo a alguien, y ese alguien estaba allí, escuchando, midiendo, esperando el momento adecuado para intervenir. Mariana sostuvo el documento sin temblar, y antes de decir el nombre, lanzó una frase que sonó como un aviso para toda la sala. Yo no vine a discutir, vine a dejar constancia. Arturo tragó saliva. Luego intentó recuperar el mando con desprecio. Deja de actuar como si fueras importante, escupió. Tú no eres nada aquí, nada. Y lo nada no señala a nadie. La voz nueva, firme, lo interrumpió como quien corta una cuerda antes de que ahorque a alguien. Señor Salcedo, última advertencia. Arturo se tensó, pero su arrogancia era un reflejo, no una decisión. Volvió a atacar, otra vez, obsesionado con humillar para dominar. Siempre igual con ustedes, dijo, dejando caer la palabra ustedes, como una piedra. Se disfrazan de dignidad cuando lo único que buscan es sembrar caos. El público ya no estaba inmóvil, se sentía en las respiraciones, en los pequeños movimientos, en el rumor que crecía como un oleaje. La figura del fondo apretó los labios, como si cargara culpa por haber guardado silencio durante meses. Mariana lo notó y habló sin mirar a nadie en particular, como si su voz fuera para todos los que alguna vez se tragaron una injusticia. El caos no lo sembré yo, dijo. El caos lo sembraron cuando borraron evidencia y después me trataron como si yo no tuviera derecho a existir. Arturo soltó un resoplido de burla, pero ya no lograba que sonara convincente. ¿Evidencia?, repitió. Un papel puede ser cualquier cosa. Una copia puede ser falsa. Una firma puede ser imitada. Mariana levantó ligeramente el documento. Entonces explíqueme esto, dijo. ¿Por qué su firma aparece en la autorización de retiro? Si usted afirma que no tiene nada que ver, Arturo abrió la boca y la cerró, porque sabía que cualquier explicación lo encerraba. Si decía no es mi firma, abría la puerta a una verificación. Si decía sí es mi firma, aceptaba la responsabilidad. Y mientras dudaba, la voz nueva añadió, como una estaca, la copia coincide con el formato oficial de ese anexo, y la solicitud de retiro salió desde un usuario con permisos especiales. No cualquiera puede hacerlo. Un murmullo se convirtió en indignación contenida. Arturo miró otra vez hacia la esquina. Esta vez fue más evidente. Mariana siguió la dirección de esa mirada y habló con una claridad que cortó el ruido. El nombre que usted no quiere que diga está aquí por un motivo, dijo, porque esa persona no solo supo del retiro, lo ordenó. Arturo dio un paso hacia adelante, frenético. No te atrevas, susurró, y su susurro fue peor que un grito. No sabes lo que estás haciendo. Mariana lo miró, y su respuesta fue un golpe silencioso. Sí lo sé. Lo que no sabía era que usted iba a confirmarlo con su miedo, y entonces, sin levantar la voz, pronunció el nombre. La sala no reaccionó con un grito. Reaccionó con algo más aterrador, un silencio absoluto, como si todos hubieran reconocido la gravedad del apellido. Arturo quedó inmóvil, la figura en la esquina se enderezó, y una voz desconocida, fría y segura, habló por primera vez. Señorita Castañeda, usted acaba de cometer un error. La frase «usted acaba de cometer un error» no sonó como amenaza vacía, sonó como sentencia ensayada. La figura de la esquina avanzó 2 pasos, lo justo para que su presencia dejara de ser sombra y se volviera centro. Arturo respiró aliviado por un instante, como quien ve llegar refuerzos, pero ese alivio se le apagó rápido, porque la sala ya había escuchado el nombre. Y un nombre, cuando se dice en voz alta,
deja de obedecer. Mariana no cometió ningún error, respondió la voz nueva que había entrado antes. Cometió un acto de valentía. Diferencia importante. La figura de la esquina soltó una risa breve, seca, sin humor. Valentía, repitió. Qué palabra tan útil cuando alguien no tiene pruebas. Mariana sostuvo el documento con firmeza. No se dejó arrastrar por el tono. Sabía que ese tipo de personas no discuten, aplastan. Y el método era simple: negar, intimidar, ensuciar, cansar. Pero ella no estaba allí para ganar un debate. Estaba allí para encender una luz. Las pruebas están en el anexo, dijo Mariana, y en el registro de accesos, y en la solicitud negada. Usted puede reírse, pero no puede borrar todo otra vez. Arturo intervino rápido, desesperado por recuperar protagonismo. Esto es una emboscada, escupió. Una emboscada armada por resentidos. ¿Van a dejar que una latina venga a acusar a gente decente sin consecuencias? El público reaccionó con un murmullo de rechazo. Ya no era incomodidad, era indignación. La figura de la esquina clavó la mirada en Arturo como quien le exige silencio sin decirlo. Arturo se calló, pero su odio siguió latiendo en la mandíbula. La figura de la esquina habló, ahora con una calma medida. Señorita Castañeda, entregue ese papel. Usted no está autorizada, Momo, a retener documentos. Mariana no lo entregó, no por rebeldía, sino por instinto, porque entendió que si soltaba esa copia, desaparecería antes de que alguien pudiera verla completa. ¿No? Dijo, simple, no hasta que quede constancia aquí mismo. La figura dio un paso más. Entonces haremos esto por la vía correcta. Retírela. El funcionario del orden se tensó, como atrapado entre órdenes invisibles. Por un segundo, Mariana creyó que la red iba a cerrarse, pero la voz nueva intervino, cortante. Nadie la retira. La copia será verificada aquí, y si alguien intenta tocarla sin autorización, quedará registrado. La figura de la esquina sonrió con frialdad. ¿De verdad cree que un registro protege a alguien?, preguntó. Los registros se editan, las personas se confunden y las testigos se cansan. Mariana sintió un golpe en el estómago, porque entendió el mensaje real. No estaban hablando del papel, estaban hablando de ella. Y aún así, su voz no se quebró. Yo no me voy a cansar, dijo, porque esto no empezó hoy. Empezó cuando intentaron borrar a Elena y a todos los que denunciaron antes que yo. Al oír ese nombre, Arturo se estremeció. La figura de la esquina ladeó la cabeza, como si el tema le resultara inconveniente. «Elena», dijo lentamente. «Interesante que la mencione. ¿Sabe lo que pasa cuando uno insiste con un fantasma?» Mariana apretó el documento. El público contuvo la respiración. «Que el fantasma deja de ser fantasma», respondió ella, «y se convierte en testimonio». Y justo cuando esa frase cayó, desde el fondo se oyó un sonido que nadie esperaba. Un mensaje reproducido en altavoz, una grabación iniciándose por accidente o por decisión. Una voz conocida llenó la sala con una frase imposible de negar. «Retiren el anexo, hoy, y que esa latina no vuelva a abrir la boca». La grabación quedó flotando en el aire como un golpe que nadie pudo esquivar. No era una acusación, era una orden. Y lo peor para Arturo no fue que se escuchara, fue que se reconocía, porque esa voz no pertenecía a un desconocido cualquiera. Tenía el mismo tono con el que él acababa de humillar, la misma cadencia con la que intentaba dominar cada palabra. Arturo reaccionó al instante, como un animal que siente el fuego cerca. «¡Eso está manipulado!», gritó. «¡Eso es ilegal! ¡No pueden usarlo!». La figura de la esquina alzó la mano, intentando apagar el caos con autoridad, pero el murmullo del público ya no era murmullo, era un juicio colectivo que se encendía sin permiso. Mariana, en cambio, no celebró, no sonrió, hizo algo que nadie esperaba. Levantó la mano y pidió silencio con un gesto simple, respetuoso, y el silencio obedeció. Ese fue el primer verdadero cambio de poder. Arturo acababa de gritar y nadie lo siguió. Mariana apenas movió los dedos, y todos escucharon. «No he dicho que la grabación sea la prueba final», dijo, con una calma que cortaba. «He dicho que es el inicio de la cadena». Arturo quiso interrumpirla, pero ella no le dejó el espacio. Su voz siguió, precisa, como si cada palabra ya estuviera escrita desde hace meses. «Usted acaba de cometer 3 errores más», continuó. 1.
Intentó invalidar una evidencia sin solicitar verificación técnica. 2. Amenazó a una testigo en público. 3. Afirmó que no pueden usarlo, sin conocer el origen ni el consentimiento. La figura de la esquina frunció el ceño, porque esa manera de hablar no sonaba a improvisación. Sonaba hasta alguien que entiende el mecanismo por dentro. Arturo soltó una risa nerviosa, intentando burlarse. ¿Y tú qué sabes de eso?, escupió. ¿Ahora también eres experta en procedimientos? Mariana no respondió con orgullo. Respondió con una verdad simple, lo suficiente para saber cuándo alguien intenta borrar la realidad con gritos. Hizo una pausa corta pero demoledora, porque obligó a Arturo a escucharse a sí mismo. Luego miró la grabación, miró el documento y soltó la frase que partió la escena como un relámpago. Y lo suficiente para saber que la única razón por la que me quiere callada es porque yo redacté el informe que usted ordenó desaparecer. El público se quedó sin aire. La figura del fondo abrió los ojos. La voz nueva se quedó inmóvil, como si esa confesión encajara piezas que llevaba tiempo buscando. Arturo parpadeó, aturdido, como si el piso se le hubiera movido. Eso es mentira, balbuceó, pero su autoridad ya no sonaba sólida. Mariana sostuvo el documento y habló como quien recita algo que no se olvida, porque se escribió con dolor. Yo no limpio papeles, yo los leo, los archivo, los cruzo, los comparo, y cuando vi inconsistencias, hice lo que la gente correcta hace, lo dejé por escrito. Arturo dio un paso hacia atrás sin querer, y ese paso fue más fuerte que cualquier palabra, fue miedo. Entonces, Mariana remató, sin levantar la voz, con una pregunta que lo dejó expuesto. Si yo fuera nadie, ¿por qué usted lleva meses intentando borrar mi nombre de cada registro donde aparece? Y el silencio que siguió ya no fue incomodidad, fue la antesala de algo irreversible, porque la figura de la esquina por primera vez dejó caer la máscara y dijo, frío, entonces usted sabe demasiado, Mariana. Y eso es exactamente lo que nos preocupa. La frase «nos preocupa» encendió algo en la sala. Ya no era un conflicto personal, era una confesión disfrazada. Arturo intentó recuperar la compostura, pero su voz salió más delgada, como si el aire le hubiera cambiado de dueño. Nadie está preocupado, dijo forzando una risa. Lo que pasa es que esta mujer está confundida. Se inventó un papel, una grabación, un cuento, porque así funcionan ustedes. Dramatizan, exageran, ensucian. Al decir ustedes, varios en el público soltaron un suspiro de hartazgo, y alguien, por fin, dijo en voz alta, ¡basta! Arturo giró con furia, pero no encontró un objetivo claro. Y cuando un agresor no encuentra dónde clavar el golpe, empieza a golpear a lo loco. Volvió hacia Mariana y su odio se derramó sin control. Tú no mereces estar aquí, escupió. No mereces hablar. No mereces que te escuchen. Eres un error que alguien dejó entrar. Mariana lo dejó terminar. No por sumisión, sino por paciencia quirúrgica. Y cuando Arturo hizo una pausa para tomar aire, ella hizo algo que nadie esperaba. Se adelantó medio paso y apoyó el documento sobre la superficie, no como quien suplica, sino como quien presenta una pieza final en una partida. Usted quiere reducirme a una palabra, dijo. Nadie, ustedes. Error. Pero hoy va a tener que hablar de hechos, no de su odio. Arturo abrió la boca para cortar, y la figura de la esquina se movió, intentando frenar a Mariana con un gesto. Mariana no se detuvo. Su voz se volvió más clara, más firme, y el silencio obedeció otra vez. El informe que redacté no era sobre mí, continuó. Era sobre un patrón de decisiones repetidas, autorizaciones que aparecían y desaparecían, accesos fuera de horario, y un nombre que siempre quedaba protegido. Yo lo vi, lo registré, y cuando intentaron borrarlo, hice copias. La figura del fondo tragó saliva. El funcionario del orden miró de reojo, tenso, como si el suelo se hubiera vuelto frágil. La voz nueva, la que había entrado con autoridad, no apartaba los ojos de Mariana, como si estuviera midiendo la precisión de cada frase. Arturo intentó burlarse. ¿Copias? ¿Tú? Una simple... Mariana lo cortó en seco, sin gritar, con algo peor que un grito. Un dato exacto. Usted retiró el anexo a las 21:13, dijo, y a las 21:19 se negó la solicitud de acceso con la frase
archivo inexistente. 6 minutos. Ese margen no lo hace un accidente. Lo hace alguien con permisos y con miedo. El público se quedó inmóvil, como si ese 6 minutos fuera una puerta abriéndose. Arturo miró a la figura de la esquina. La figura de la esquina no respondió, y esa falta de respuesta fue un derrumbe silencioso. Mariana tomó aire y con una calma que se sentía peligrosa, añadió: «Y si quieren saber de dónde salió la grabación, salió del lugar donde ustedes creen que nadie escucha, del lugar donde hablan libres porque piensan que las personas como yo son invisibles». Arturo dio un paso hacia ella, furioso, pero se detuvo cuando la voz nueva dijo, tajante: «Un paso más, señor Salcedo, y esto cambia para usted». Arturo quedó clavado, y Mariana, sin apartar la mirada, soltó la última pieza de ese tramo, con una frase que hizo que varios se llevaran la mano a la boca. «No vine solo con una copia, vine con 3 respaldos, en manos de 3 personas distintas, y uno de ellos ya está camino a ser entregado afuera». La figura de la esquina endureció el rostro. «¿A quién se lo dio?», preguntó, por primera vez sin máscara. Mariana guardó silencio un segundo, el tipo de silencio que grita, y entonces respondió con una serenidad que hizo temblar la red completa: «A alguien que ustedes no pueden intimidar». Y en ese instante, desde una puerta lateral, se escuchó un golpe seco, como si alguien acabara de llegar con prisa, sosteniendo algo que podía cambiarlo todo. El golpe en la puerta lateral no fue escandaloso, fue definitivo, como cuando llega un documento que nadie puede interpretar. La figura que entró no pidió permiso ni buscó miradas. Avanzó directo hacia la voz nueva y le extendió un sobre sellado, grueso, con un recibo de entrega adjunto. Arturo intentó reaccionar con autoridad, pero su garganta traicionó el ritmo. Lo que venía ya no era un intercambio de palabras, era verificación. «Eso no significa nada», dijo rápido. «Un sobre puede traer basura». La voz nueva abrió el sobre con calma, sin prisa, como si quisiera que cada segundo pesara. Sacó varias hojas ordenadas y un registro impreso con códigos y horas. No lo leyó en voz alta aún, solo lo sostuvo a la vista. El público se inclinó, como si el cuerpo entendiera antes que la mente. Mariana habló, pero no para presumir, para construir el derrumbe paso a paso. «Esto es lo primero que los contradice», dijo. «Ustedes dijeron archivo inexistente. Aquí está la confirmación de que existía, con el mismo identificador y con una marca de acceso posterior a la negación». Arturo intentó interrumpir. «Eso puede ser un error del sistema». Mariana no se movió. Su calma era una pared. «Entonces vamos con lo segundo», continuó. «Usted afirmó que nadie me citó. Aquí está la citación, con fecha, con número y con la firma de quien la emitió. Si usted niega esto, no me desacredita a mí, desacredita su propio procedimiento». Un murmullo recorrió la sala, esta vez con forma de certeza. Arturo apretó los dientes, buscando otro ángulo. «Aunque la hayan citado, no cambia lo que es. No cambia lo que ustedes son». Volvió el veneno, volvió el ustedes, cargado de odio. Pero ya no tenía el mismo efecto. Ahora sonaba como desesperación. Mariana dio el tercer golpe, el que no se arregla con gritos. «Y esto es lo tercero», dijo. «Usted dijo que no tenía permisos para retirar nada, que eso lo hacen áreas técnicas. Pero el registro muestra a su usuario y una acción manual, no automática, 3 veces en la misma ventana. Eso no es un accidente, es insistencia». La figura de la esquina se tensó. Arturo miró hacia ella como pidiendo una salida. La voz nueva levantó una hoja y habló con precisión. «Aquí consta el intento de eliminación. Aquí consta la negación posterior. Y aquí consta la modificación de la descripción. Son 3 acciones consecutivas. No corresponde a un proceso estándar». Arturo intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró. «Están interpretando», dijo. «Están buscando culpables donde no los hay». Mariana lo miró como si lo viera por primera vez sin máscara. «No estamos interpretando», respondió. «Estamos leyendo. Y usted odia eso, porque los números no se intimidan». La frase dejó un vacío incómodo. Arturo tragó saliva. La figura de la esquina habló, más fría. «Señorita Castañeda, usted se está excediendo». Mariana no retrocedió. «No, me excedí el día que me callé», dijo. «Hoy solo estoy terminando lo que ustedes empezaron». Y entonces,
La voz nueva tomó una hoja del sobre y la deslizó hacia adelante. «Hay algo más aquí», dijo. «Un anexo del anexo». Arturo palideció por dentro. Su respiración cambió, porque si existía un anexo del anexo, significaba que alguien había anticipado la trampa y dejó una salida sellada con otra firma. Mariana lo entendió al instante. «Ese», susurró, «ese es el que Elena me dijo que guardara». Y la figura de la esquina, por primera vez, dejó de parecer segura, porque preguntó con un filo inquieto, «¿Elena está viva?» La pregunta, «¿Elena está viva?», no fue curiosidad, fue miedo disfrazado de control, y ese miedo se sintió en toda la sala, como si alguien hubiera apagado una luz y encendido otra más peligrosa. Arturo giró la cabeza hacia la figura de la esquina, incrédulo. Su rostro decía lo mismo que muchos pensaron. Si Elena estaba viva, entonces el relato que habían vendido durante meses era una mentira construida. Mariana sostuvo el aire en los pulmones un segundo, como si esa pregunta le atravesara la piel. Cuando habló, lo hizo sin dramatismo, con una serenidad que pesaba más que cualquier llanto. «No sé dónde está Elena hoy», dijo, «pero sé que no desapareció por accidente. Sé que dejó advertencias, y sé que alguien aquí las ignoró, porque creyó que nadie iba a escuchar a una latina». Arturo intentó reaccionar con desprecio como siempre, pero se notó forzado. «¡Basta con ese nombre!», gritó. «Están usando un caso viejo para hacer show». La voz nueva lo cortó con frialdad. «No es un caso viejo si fue usado para ocultar decisiones recientes». Mariana señaló el sobre sellado, sin tocarlo, como si ese papel quemara. «Elena encontró inconsistencias antes que yo», dijo, y cuando intentó reportarlas, la ridiculizaron. La llamaron exagerada, la trataron como a mí. Luego, alguien empezó a borrar sus rastros. Un murmullo se levantó, pero esta vez no era confusión, era ira contenida. La figura del fondo bajó la cabeza, como si se sintiera culpable por cada día de silencio. Arturo, acorralado, volvió a su arma favorita, ensuciar. «¿Y por qué deberíamos creerte?», escupió. «Tú puedes decir cualquier cosa. Ustedes mienten fácil cuando les conviene». Al decir eso, varias personas hicieron un gesto de repudio visible. Ya no era prudente ni elegante quedarse callado. El odio de Arturo estaba quedando desnudo. Mariana lo miró con una calma implacable y dijo, «Porque yo no vine con cosas que digo. Vine con cosas que se verifican». La voz nueva tomó el anexo del anexo y lo leyó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego levantó la vista y su tono cambió. Ya no era neutral, era gravedad. «Este documento», dijo, «incluye una declaración jurada y una instrucción de entrega en caso de intento de eliminación». Arturo abrió la boca, pero no salió sonido. Mariana añadió con voz baja, «Elena escribió esto como quien deja una botella al mar, porque sabía que no iba a poder gritar para siempre». La voz nueva giró una hoja, y el público vio una línea subrayada. No leyeron el texto completo, pero la forma en que la voz nueva tragó saliva delató lo que estaba allí. Un golpe directo a la columna de la red. Arturo, desesperado, lanzó una última tentativa de burla. «¿Y qué? ¿Un papel firmado por una...? No terminó la frase. No se atrevió a decir «latina», con la sala escuchándolo. La figura de la esquina se adelantó un paso y habló con urgencia controlada. «Ese documento debe ser entregado a mí». La voz nueva negó lentamente. «No», dijo, «debe ser incorporado y verificado». Mariana se permitió una pausa, corta, porque sabía que el siguiente paso era el más peligroso. El momento en que la verdad deja de ser insinuación y se vuelve nombre propio. Y cuando habló, su voz se volvió aún más firme. «Elena dejó 3 piezas», dijo. «La primera es este anexo, la segunda es la grabación y la tercera es un testimonio que ustedes juraron imposible». Arturo se rió, pero su risa sonó hueca. «¿Testimonio? ¿De quién?». Mariana levantó la mirada hacia la puerta lateral, como si esperara a alguien que no se veía. «De alguien que estuvo en la misma habitación cuando dieron la orden», dijo. Y esa persona ya decidió no callarse. La figura de la esquina retrocedió medio paso sin querer. Arturo quedó inmóvil y el público sintió, como un escalofrío colectivo, que la puerta de la verdad estaba a punto de abrirse por completo, justo cuando desde afuera se escuchó una voz conocida, temblorosa, diciendo, «Estoy lista, ya no tengo miedo».
La voz de afuera no entró gritando. Entró como entra la verdad cuando por fin se decide, con temblor y con determinación. La puerta se abrió despacio y apareció una mujer con el rostro pálido, los ojos cansados, pero la espalda recta como si hubiera pasado meses entrenándose para ese único paso. El público la miró sin saber quién era, hasta que Mariana susurró su nombre como si lo rescatara del agua. Elena. Arturo se quedó inmóvil y la figura de la esquina tensó la mandíbula. No era sorpresa lo que mostraban, era pánico, porque la existencia de Elena no solo destruía una teoría, destruía el corazón entero de la mentira. Elena respiró hondo, sus manos temblaban, pero no retrocedió. Miró a Mariana y asintió apenas, como agradeciendo algo que nadie más entendía. Luego levantó la mirada hacia el frente y habló con una frase que atravesó la sala. Yo escribí ese anexo, y yo escuché la orden de borrarlo. Un murmullo estalló, pero fue ahogado por el silencio inmediato que siguió. Ese tipo de silencio no nace por disciplina, nace por impacto. Arturo intentó hablar, pero la voz nueva lo frenó con una mirada. La figura de la esquina se adelantó, controlada, como si quisiera retomar el mando. Señora, dijo, usted está confundida. Siéntese. Elena lo miró sin bajar la cabeza. No estoy confundida, respondió. Estuve confundida cuando pensé que si me callaba, me dejarían en paz. Pero ustedes no querían paz, querían silencio. Arturo, desesperado, volvió a su odio como a un refugio. «Esto es un montaje», gritó. «Una latina aparece como fantasma y pretenden que creamos cuentos. ¡Qué conveniente!». El público reaccionó con indignación audible. Elena se estremeció, pero no se quebró. Mariana dio un paso, apenas, como si su presencia fuera un escudo invisible. La voz nueva habló con firmeza. «Señora Elena, ¿puede explicar por qué dejó la instrucción de entrega?». Elena tragó saliva, y su voz salió más fuerte de lo que su temblor parecía permitir. «Porque sabía que iban a intentar borrarlo todo», dijo. «Porque escuché cuando dijeron que yo no valía nada, que mi palabra no pesaba, y que si insistía, me harían desaparecer del edificio. No solo del trabajo, del mapa». Un escalofrío recorrió la sala. La figura del fondo cerró los ojos, como si esa frase confirmara lo que había temido. Arturo miró alrededor buscando una salida en alguna cara, pero ya no quedaba ninguna cara de su lado. Mariana habló entonces, mirando a Elena, no al público. «Diles lo que te obligaron a firmar», susurró. Elena apretó los labios. Se notó que esa parte dolía, que era el punto donde la vergüenza y la verdad se pelean. Pero Elena lo dijo igual. «Me obligaron a firmar una renuncia voluntaria y un papel de confidencialidad», confesó. «Me dijeron que si no lo hacía, mi familia lo iba a pagar». Arturo se lanzó con una risa nerviosa, intentando minimizar. «¿Familia?», se burló. «Siempre el drama». Elena lo miró como si lo viera por primera vez sin máscara. «Usted lo llamó drama», dijo, «pero yo lo escuché decir, si no firma, la quebramos». Y al decir esa frase, Elena sacó de su bolso un objeto pequeño, un pendrive. Lo sostuvo en alto sin teatralidad, solo con certeza. «Aquí está el audio completo», dijo, «sin cortes, sin edición, con las voces y con el momento exacto en que se menciona el nombre del verdadero responsable». La figura de la esquina avanzó instintivamente. «Eso debe ser entregado inmediatamente». Elena retrocedió medio paso y lo apretó como si fuera vida. «No», dijo, «se entrega cuando quede constancia, delante de todos». Arturo tragó saliva. El público estaba inmóvil. Y en esa quietud, Mariana entendió que el siguiente minuto sería el más peligroso, porque ahora la red iba a intentar romper a Elena, no a ella. Y la figura de la esquina, con una frialdad que heló la sala, preguntó, «¿Estás segura de que quiere hacer esto, Elena?». Elena sostuvo el pendrive con ambas manos, como si al soltarlo se desmoronara todo lo que le costó llegar hasta ahí. Su respiración temblaba, pero sus ojos ya no. Miró a la figura de la esquina y respondió con una voz baja, firme, irreversible. «Estoy segura, porque ya viví el castigo de callarme». El público se quedó quieto, como si una sola palabra fuera a activar algo. Arturo, sintiendo que el control se le escapaba, cambió de estrategia. Dejó de gritar y empezó a hablar con dulzura falsa. Esa dulzura que huele a trampa. «Elena», dijo, «estás alterada. Te han manipulado.
Nadie aquí te quiere hacer daño. Solo queremos orden. Elena soltó una risa corta, amarga. Orden, repitió. Eso también me dijeron cuando me encerraron en una oficina y me pusieron el papel delante. Arturo apretó la mandíbula. La figura de la esquina dio un paso, más cerca, y el funcionario del orden se tensó sin saber a quién obedecer. La voz nueva intervino, tajante. El dispositivo se entregará para copia técnica inmediata. Delante de testigos. La figura de la esquina sonrió con frialdad. ¿Y si contiene información privada? ¿Y si viola procedimientos? Preguntó. No sea ingenuo. Hay consecuencias. Mariana sintió el filo de esa palabra. Consecuencias. La misma palabra que Arturo había usado para intimidarla. La misma idea. El miedo como herramienta. Pero Elena, en lugar de retroceder, levantó el mentón. Sí, dijo. Hay consecuencias. Por eso estoy aquí. Entonces Elena extendió el pendrive hacia la voz nueva, pero no lo soltó de inmediato. Miró a Mariana un segundo, como pidiendo permiso para ser valiente. Mariana asintió apenas. Un gesto mínimo, pero lleno de historia. Elena soltó el pendrive. Ese acto tan pequeño hizo que Arturo se quedara sin aire, porque ya no era ella dice, era esto existe. La voz nueva tomó el dispositivo con cuidado y sin dramatizar anunció: se procederá a la copia y verificación. Arturo explotó. ¡No pueden!, gritó. Esto es una cacería, un circo armado por resentidos. Van a dejar que estas... No terminó la frase. Su odio chocó contra el silencio del público, que ahora ya no lo toleraba. Una mujer negó con la cabeza con rabia. Un hombre apretó los puños. La figura del fondo murmuró: se acabó. La figura de la esquina, viendo a Arturo fuera de control, intervino con voz baja, pero dura. Cálmese, está empeorando esto. Arturo la miró, y en esa mirada se vio la dependencia. Él no mandaba, obedecía. Mariana habló entonces, sin atacar, sin triunfalismo, como quien coloca una última pieza para que todos entiendan el dibujo. ¿Saben por qué él me humilló tanto?, preguntó. ¿Por qué insistió con ustedes y nadie? Porque si lograba que yo pareciera menos que humana, nadie iba a preguntarse por qué una conserje sabía de anexos, registros y ventanas de acceso. El público escuchaba sin respirar. Pero yo no aprendí esto por capricho, continuó. Lo aprendí porque tuve que sobrevivir en silencio, leyendo lo que otros tiraban, escuchando lo que otros decían cuando creían que yo era invisible. Arturo quiso reír, pero ya no pudo. Su cara estaba rígida. La voz nueva revisó el sobre otra vez y habló, mirando a Elena. Hay una línea aquí que menciona un pago y un beneficio condicionado a la eliminación del anexo. Elena cerró los ojos un instante, como si esa frase le doliera físicamente. Sí, susurró, y el audio lo dice con claridad. La figura de la esquina dio un paso hacia adelante, desesperada por frenarlo, pero se detuvo cuando el funcionario del orden se interpuso por primera vez con decisión. El público no se movió, nadie se levantó. Era como si todos hubieran decidido. Esta vez no se apartan. Y entonces, desde el dispositivo, la voz nueva presionó un botón. Un sonido leve, un clic. La grabación comenzó, y lo primero que se escuchó fue la risa de Arturo, seguida por una frase que hizo que el mundo se quedara sin suelo. Páguenle y borren el anexo. Nadie va a creerle a una latina. La frase quedó suspendida, y por un instante nadie respiró. No hubo gritos, no hubo protestas. Hubo algo peor para Arturo. Credibilidad rota, porque esa voz no era una suposición, era él, sin filtros, sin público que lo aplaudiera, sin máscara de profesionalismo. Arturo se lanzó hacia adelante como si pudiera arrancar el sonido del aire. ¡Detengan eso!, rugió. Eso no prueba nada. Es una conversación fuera de contexto. La voz nueva no se inmutó. Continúe, ordenó, y el audio siguió. Se escucharon pasos, papeles moviéndose, una puerta cerrándose, y luego otra voz, más baja, cautelosa. ¿Y si ella guardó copia? Y la respuesta de Arturo llegó inmediata, cruel, segura. Entonces la destruimos. Socialmente primero. Nadie escucha a los de su tipo. El público se estremeció, no por el insulto solamente, sino por la estrategia desnuda. Humillar para silenciar, silenciar para borrar, borrar para quedar impunes. Elena apretó los labios con fuerza. Mariana sintió que el pecho le ardía.
pero no bajó la mirada. La figura de la esquina intentó intervenir con tono frío. Esto se está convirtiendo en un espectáculo improcedente. La voz nueva giró apenas el rostro. Lo improcedente fue ordenar un borrado, dijo, y ahora lo vamos a escuchar completo. Arturo negó con la cabeza, frenético, buscando un resquicio. «Es una trampa», insistió. Estas personas vinieron a ensuciar mi nombre». Mariana habló entonces, y su voz no buscó venganza, buscó precisión. «No lo estamos ensuciando», dijo. «Usted lo dijo, usted lo pensó, usted lo repitió. Nosotros solo le quitamos el eco que lo protegía». El audio continuó, y llegó el momento que Elena había advertido, el instante en que se menciona al verdadero responsable. Se oyó un silencio en la grabación, como si incluso ahí alguien dudara. Y luego, una voz distinta dijo un nombre completo, con un respeto casi temeroso, como quien nombra a alguien que manda de verdad. La figura de la esquina se puso rígida. Arturo también. La sala entera sintió el golpe, aunque no todos entendieran aún la magnitud. Porque cuando un nombre provoca miedo en quienes se creen intocables, ese nombre no es cualquiera. Elena susurró apenas audible. «Ahí es». La voz nueva pausó el audio por un segundo. Miró a la figura de la esquina. «¿Reconoce ese nombre?», preguntó. La figura de la esquina no respondió, pero su silencio habló por ella. Arturo, desesperado, trató de cambiarlo todo con una sola frase. «Si ese nombre se dice aquí, van a arruinar vidas». Mariana lo miró con una calma que ya no era defensiva, era histórica. «Las vidas se arruinaron cuando ustedes creyeron que podían jugar con nosotros sin consecuencias», dijo. «Hoy solo estamos devolviendo la luz». La voz nueva volvió a presionar el botón. El audio retomó, y esta vez el nombre se escuchó completo, claro, imposible de confundir. Y en cuanto terminó de sonar, alguien del público se puso de pie con una reacción involuntaria, como si acabara de reconocer una verdad que llevaba años flotando sin prueba. Porque ese nombre no pertenecía solo a este caso, pertenecía a muchos. El murmullo que siguió no fue ruido, fue conciencia despertando. Varias personas se miraron como si por fin encontraran el hilo que conectaba historias que antes parecían aisladas. Arturo, en cambio, parecía encogerse desde adentro. Ya no era el hombre que humillaba con seguridad, era un mensajero atrapado con el mensaje en la mano. La figura de la esquina respiró hondo y habló con una frialdad que intentaba hacer control. «Ese audio no puede circular, debe quedar bajo custodia». La voz nueva respondió sin levantar el tono. «Ya está bajo custodia y también está respaldado». Mariana no sonrió, pero una parte de su cuerpo sintió por fin algo parecido a justicia. No la justicia romántica, sino la justicia práctica, la que no se puede borrar con un «no existe». Arturo intentó recuperar terreno atacando donde siempre, el prejuicio. «¡Miren lo que lograron!», gritó. «Convirtieron esto en un ataque. Van a permitir que la rabia de unos cuantos, de esta gente, decida el destino de personas respetables». El público reaccionó con sonidos de rechazo. Alguien dijo, «¡Cállese!», en voz baja. Otro dijo, «¡Qué asco!». El funcionario del orden apretó la mandíbula, incómodo, pero esta vez no bajó la mirada. Elena, que había temblado al entrar, dio un paso adelante, y ese paso fue un poema cruel para el destino. Meses atrás la habían borrado, la habían callado, la habían empujado fuera, y ahora estaba allí, viva, frente a quienes creyeron que el silencio era eterno. «Usted me dijo que nadie me iba a creer», le habló a Arturo, mirándolo fijo, «que yo era reemplazable, que mi voz era basura». Arturo intentó negarlo, pero el audio lo perseguía como sombra. «Y mire», continuó Elena, «aquí estoy, y usted está vacío». El público sintió esa frase como un golpe de aire en el pecho, no por la ofensa, sino por la imagen, el poderoso convertido en hueco. Mariana, entonces, soltó la ironía final del destino, suave, inevitable. «¿Sabe lo más triste, Arturo?», dijo, «que usted se creyó superior por despreciar a los latinos. Pero su caída empezó precisamente porque nos subestimó, porque creyó que los pasillos no escuchan, que los ojos que limpian no leen, que las manos que barren no archivan». Arturo abrió la boca, pero no encontró palabras. La figura de la esquina lo miró con una dureza que lo delataba. Si él caía, podía arrastrarlos.
y eso era lo único que les importaba. La voz nueva miró el sobre y el pendrive, y luego miró a Elena. «Usted dejó una instrucción de entrega», dijo. «¿A quién iba dirigida específicamente?» Elena tragó saliva, como si el nombre le pesara. «A alguien que ustedes no querían que se enterara», dijo, «porque esa persona perdió algo por culpa de esta red». Mariana levantó los ojos. El público se inclinó, capturando cada sílaba. «¿Quién?», preguntó la voz nueva. Elena respondió con una claridad que heló la sala. «Al hijo de una mujer que ustedes hundieron, y que hoy está aquí». Varias cabezas giraron. Un hombre en el público se puso de pie lentamente, como si sus piernas dudaran de sostener la verdad. Sus ojos estaban rojos, no por llanto reciente, sino por heridas viejas. Arturo lo miró, y se le borró la poca sangre que le quedaba en el rostro. Porque ese hombre no era un espectador, era la consecuencia. Y cuando dio un paso hacia adelante, se escuchó una frase que cayó como piedra. «Yo fui quien perdió todo por su anexo inexistente». El silencio se volvió insoportable. La frase «yo fui quien perdió todo» cambió la temperatura del aire. Ya no era solo una historia de humillación, era una historia de vidas destruidas en cadena. El hombre avanzó despacio, como si cada paso lo obligara a recordar. Tenía las manos abiertas, vacías, pero su presencia pesaba más que cualquier documento. Arturo intentó hablar, pero su voz salió quebrada. «Yo no sé quién es usted». El hombre lo miró con una calma dolorosa. «Usted sí sabe», respondió, «solo que nunca tuvo que mirarme a los ojos». El público contuvo la respiración. Elena bajó la mirada como si esa escena fuera la razón exacta por la que sobrevivió para volver. Mariana sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de reconocimiento. No era solo ella, nunca fue solo ella. La voz nueva preguntó, firme, «Identifíquese, por favor». El hombre respiró hondo. «Me llamo Daniel», dijo, «y mi madre denunció una irregularidad. Después de eso, la destruyeron, le cerraron puertas, le hicieron creer que estaba loca. Y cuando intentó insistir, apareció un error, una falta de pruebas, un archivo inexistente». Arturo tragó saliva mirando al suelo por primera vez. Daniel continuó, y su voz se volvió un espejo para todos los que alguna vez fueron ignorados. «Yo la vi apagarse, la vi pedir perdón por existir, la vi volver a casa con la mirada rota, hasta que un día no volvió». Un murmullo de dolor recorrió la sala. Alguien se llevó la mano a la boca, otra persona bajó la cabeza. La figura del fondo apretó los ojos, como si el peso de su silencio lo aplastara. Arturo intentó interrumpir, desesperado. «Eso no tiene relación con esto». Mariana habló, y su voz fue un hilo que conectó todo. «Sí tiene relación, porque el patrón es el mismo. Borran, niegan, humillan, y luego llaman casualidad a la ruina». La figura de la esquina quiso cortar, pero la voz nueva la detuvo con una mirada. Daniel dio un paso más, y miró directamente a Arturo. «Mi madre se llamaba Elena también», dijo, y la sala se tensó. «No la misma Elena que está aquí, otra Elena, otra mujer a la que ustedes trataron como nadie». Elena, la que había vuelto, levantó la cabeza con los ojos llenos de un dolor antiguo. Mariana sintió que el mundo se estrechaba, como si dos historias se tocaran por fin. Daniel sacó de su bolsillo una hoja doblada, gastada, como si la hubiera llevado años como un amuleto. Antes de desaparecer, dijo, «Mi madre me dejó esto. Es una nota. No es prueba técnica, es despedida. Pero hay una línea que nunca entendí, hasta hoy». La voz nueva asintió, grave. «Léala». Daniel abrió la hoja con manos temblorosas y leyó. «Si algo me pasa, busca el anexo. Busca a la conserje. Ella sabe». El público se quedó helado. Mariana sintió que el pecho le ardía. No por orgullo, por responsabilidad, porque esa frase significaba que Mariana había sido parte de esta historia desde antes de saberlo, que alguien la vio, la eligió, confió en ella cuando nadie más lo hacía. Arturo se echó hacia atrás, como si la palabra conserje le quemara. Esto es absurdo», balbuceó. «Una nota no es evidencia». Mariana lo miró, y por primera vez habló como una voz colectiva, no solo como víctima. «No», dijo, «una nota no es evidencia, pero es un mapa, y el mapa nos trajo hasta aquí». El público comenzó a murmurar con una indignación diferente. Ya no era por una humillación puntual,
sino por un sistema que se repetía, por una maquinaria que convertía personas en sombras. Y en medio de ese murmullo, Elena, la que volvió, se acercó a Daniel y lo miró con lágrimas contenidas. «Tu madre me salvó sin conocerme», susurró. Daniel tragó saliva con los ojos rojos. «Entonces hoy yo la voy a honrar». Y levantó la vista hacia la voz nueva, soltando una frase que hizo temblar a la figura de la esquina. «Yo sé quién pagó para borrar el anexo. Y no fue solo Arturo». La frase «no fue solo Arturo» se clavó como un anzuelo en la garganta de todos. Arturo se quedó inmóvil, y la figura de la esquina parpadeó demasiado lento. Ese parpadeo fue un detalle pequeño, pero Mariana lo vio, Elena lo vio, y el público, aunque no supiera por qué, sintió que ahí había verdad. Daniel respiró hondo, como si estuviera a punto de abrir una puerta que lo iba a cambiar para siempre. «Mi madre no tenía dinero», dijo. «No tenía apellido, no tenía influencia, solo tenía un archivo, una denuncia y la esperanza tonta de que alguien la escuchara. Y cuando no la escucharon, empezaron a perseguirla». El público estaba en un silencio total, como si cada silla se hubiera vuelto parte de la historia. Daniel continuó. «Hubo una reunión. La supe por un mensaje que llegó por error al teléfono de mi madre. Un mensaje corto, una dirección, una hora, y 2 palabras que no se me olvidaron. Cierre total». Arturo intentó negar con la cabeza, pero parecía más un reflejo de pánico que una convicción. «Yo no sé de qué habla», murmuró. Daniel lo miró con desprecio contenido. «Claro que sabe», dijo, «porque su voz está en el audio, y porque el mensaje incluía su nombre como contacto». La figura de la esquina dio un paso imperceptible hacia atrás. Mariana sintió un escalofrío. Cuando alguien con poder retrocede, no es por culpa, es porque calcula. Mariana habló, lenta, para que cada palabra quedara incrustada. «Esto ya no se trata de mí», dijo. «Se trata de cuántas veces hicieron lo mismo y lo llamaron normal. Se trata de cuántas mujeres fueron silenciadas por no tener traje, por no tener acento correcto, por limpiar oficinas en lugar de ocuparlas». El público se removió, como si esas frases los acusaran también por haberse callado antes. Elena apretó los ojos y dejó salir una lágrima, no de tristeza, sino de liberación. Daniel levantó la vista hacia la figura de la esquina. «Usted estuvo en esa reunión», dijo. La figura no respondió. Arturo sí, intentando cortar. «No, eso es una mentira». Pero ya nadie lo miraba a él. Daniel sacó el teléfono y lo sostuvo con la pantalla hacia la voz nueva. «Tengo el mensaje», dijo. «Está guardado. Y tengo el registro de número. Y tengo una respuesta. Una sola palabra, que mi madre envió antes de desaparecer». La voz nueva extendió la mano para recibir el teléfono. «Entregue». Daniel lo hizo. El público contuvo la respiración mientras la voz nueva leía en silencio. Luego levantó la mirada, y su rostro se endureció como piedra. «Este mensaje», dijo, «menciona una transferencia, un lugar de reunión y un compromiso de hacer desaparecer el problema». Arturo intentó levantarse con furia, pero su cuerpo se quedó clavado, como si la realidad le hubiera quitado fuerza. La figura de la esquina apretó los dientes. Mariana se adelantó apenas, y habló como si su voz fuera de todos los que alguna vez fueron humillados por no pertenecer. «El problema nunca fuimos nosotros», dijo. «El problema fue que ustedes creyeron que podían aplastarnos sin que nadie contara los golpes». El público empezó a murmurar más fuerte, y esa energía cambió el ambiente. No era caos, era despertar. Ya no estaban allí como observadores, estaban allí como testigos. La voz nueva levantó el teléfono de Daniel y preguntó algo directo, sin adornos. ¿Cuál fue la última palabra que su madre envió? Daniel tragó saliva. Escribió: «Prueba». Mariana sintió que el corazón se le detenía un segundo. «¿Prueba de qué?», preguntó la voz nueva. Daniel levantó la mirada hacia Elena, luego hacia Mariana. «Prueba de quién mandaba de verdad», dijo. «Mi madre sabía que Arturo era solo la cara, la voz, el látigo, pero el dueño era otro». La figura de la esquina se puso rígida, y entonces Daniel soltó el dato final, el que hizo que el aire se volviera hielo. «Mi madre grabó la reunión y dejó la copia, con alguien que ustedes jamás imaginaron». Arturo murmuró, casi sin voz: «¿Con quién?». Daniel lo miró fijo. «Con la persona que usted humilló hoy creyendo que era invisible».
y todas las miradas cayeron sobre Mariana, porque en su bolsillo, donde antes había un papel, ahora parecía latir un secreto mucho más grande. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tensión por un insulto, no era expectativa por una respuesta. Era un silencio de peso, como si la sala hubiera entendido que estaba al borde de algo que no se puede desdecir. Mariana sintió el calor del foco invisible de todas las miradas. Su bolsillo parecía más pesado, como si lo que guardaba allí tuviera gravedad propia. Arturo la observaba con un odio mezclado con terror. La figura de la esquina no la miraba con odio, la miraba con cálculo. La voz nueva habló, sin prisa. «Mariana, ¿tiene usted esa copia?» Mariana no respondió de inmediato. Respiró, no para ganar tiempo, sino para sostenerse. El sonido de su respiración pareció enorme en el silencio. «Sí», dijo al fin, «la tuve todo este tiempo». Un murmullo quiso nacer, pero murió de inmediato. La voz nueva se acercó un paso. «Entréguela para verificación». Arturo se adelantó con urgencia. «¡No!», gritó. «Eso no puede salir de su control. ¡No puede!». Se detuvo. Se dio cuenta de lo que había dicho, de lo que delataba, de lo que confirmaba. Intentó corregir, pero ya era tarde. El público lo miraba con desprecio abierto. Mariana metió la mano en el bolsillo lentamente. Cada movimiento parecía en cámara lenta, como si el mundo se negara a avanzar demasiado rápido. Sacó un objeto pequeño, envuelto en una bolsita plástica transparente. No lo levantó como trofeo. Lo sostuvo como quien sostiene un corazón frágil. Elena cerró los ojos, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Daniel apretó los puños. La figura de la esquina habló con una frialdad desesperada. «Eso no es procedente. Eso debe ser confiscado y resguardado por…». La voz nueva la cortó. «Se resguardará, pero no por usted». Mariana dio un paso y dejó el objeto sobre la superficie. Un clic suave, como de plástico contra madera. Ese clic sonó como una sentencia. «Aquí está», dijo. «La reunión, completa, sin cortes». Arturo se quedó rígido. Su garganta trabajó, intentando tragar algo que no bajaba. Eso es ilegal», murmuró, y su voz ya no tenía fuerza. «Eso no puede». Mariana lo miró con una calma que dolía. «Ilegal fue lo que ustedes hicieron», respondió. Esto es lo único que nos quedó para sobrevivir». La voz nueva tomó el objeto con cuidado. No lo conectó aún, no lo reprodujo aún. Ese aún fue una tortura para Arturo. El público, sin darse cuenta, se inclinó hacia adelante al unísono, como si una fuerza común los empujara. La figura de la esquina respiró hondo y dijo, con voz baja, amenazante: «Mariana, piense bien, está cruzando una línea». Mariana no apartó la mirada. «Esa línea la cruzaron ustedes cuando decidieron que mi acento me hacía menos humana», dijo. «Yo solo estoy caminando de regreso, con pruebas». La voz nueva levantó la vista y habló hacia todos. «Antes de reproducir necesito una confirmación. ¿Está segura de que este archivo no ha sido alterado?». Mariana respondió sin titubear. «Está intacto, tiene respaldo y tiene un sello de tiempo». Arturo cerró los ojos un segundo, como si se rindiera por dentro. Luego los abrió y soltó un susurro venenoso, casi para sí. Los latinos, siempre arruinándolo todo. Ese susurro fue escuchado, y por primera vez el público no lo dejó pasar. Se oyó un «cállese» fuerte. Una silla se movió. Un «ya basta» retumbó. La indignación se volvió cuerpo. La voz nueva presionó el botón para iniciar la reproducción, y justo antes de que el audio empezara, la figura de la esquina dijo algo que heló a todos. Si eso suena, habrá consecuencias inmediatas. Y el silencio se volvió tan tenso que parecía que el aire podía romperse. La amenaza de consecuencias inmediatas no cayó en vacío, cayó en un silencio tan denso que parecía material. El público no se movió. Elena apretó el borde de su bolso con fuerza. Daniel tragó saliva. Y Mariana no retrocedió, porque ya había retrocedido demasiadas veces en su vida. La voz nueva sostuvo el dispositivo unos segundos sin reproducirlo todavía, como si midiera el punto exacto en que la verdad deja de ser posibilidad y se convierte en incendio. «Queda constancia», dijo firme. «Cualquier intento de intimidación será considerado». La figura de la esquina no parpadeó. Arturo sí, 2 veces seguidas, como si su cuerpo le suplicara huir. Mariana habló suavemente, y su suavidad fue peor que un grito. «¿Sabe qué es lo más cruel?
le dijo a Arturo, que usted creyó que me destruía cuando me insultaba, pero en realidad me entrenaba. Me obligó a aprender, me obligó a escuchar, me obligó a leer cada línea que ustedes creían invisible. Arturo apretó los dientes. Tú no eres nadie, escupió, intentando volver al insulto de siempre, como si fuera un botón que reinicia el poder. Pero ya no funcionaba. El público reaccionó con un murmullo de rechazo. Alguien soltó un «¡Qué vergüenza!» sin disimulo. Otro dijo «racista» en voz alta. La palabra quedó flotando, clara, imposible de desoír. La voz nueva presionó el botón. El audio comenzó. Primero, ruido de fondo. Una puerta cerrándose, papeles, un vaso sobre una mesa. Después, voces. Varias. Y el silencio del público se volvió aún más absoluto, porque esas voces no tenían el tono de una discusión, tenían el tono de una decisión tomada. «No podemos dejar que esto llegue arriba», dijo una voz. «Entonces se corta aquí», respondió otra. Y entonces se escuchó una risa breve, una risa que el público reconoció con un escalofrío. La risa de Arturo. «A esa latina la doblamos. Le hablo como se le habla a la basura y se va sola», se oyó. Elena se tapó la boca. Daniel cerró los ojos, como si la voz lo golpeara físicamente. Mariana sintió un frío por dentro, pero no se movió. El audio siguió. «¿Y la otra?», preguntó alguien. «La otra ya está controlada», respondió una voz distinta. «Si insiste, la hundimos con papeles». La figura de la esquina se puso rígida. El público empezó a murmurar, no por confusión, sino por horror. Y entonces llegó el momento. Una voz, más grave, más segura, habló como quien da una orden que todos obedecen. «Esto se termina hoy. El anexo desaparece, el registro se limpia. Y si alguien pregunta, no existió». Se oyó un silencio breve en la grabación, como si incluso allí alguien dudara. Y luego esa misma voz remató con una frase que dejó al público sin aire. «Y si alguna conserje cree que puede jugar a ser inteligente, le recordamos su lugar». El impacto fue brutal, porque ya no era posible, ya no era tal vez, era una intención confesada, un desprecio estructurado. Y Arturo, que había humillado con tanta confianza, ahora parecía un muñeco sin hilos. La voz nueva pausó el audio. «Reconozco esa voz», dijo, y su tono fue piedra. La figura de la esquina abrió la boca para responder, pero no pudo. Arturo intentó hablar, pero solo soltó aire. Mariana, sin mirar a nadie, dijo lo que todos estaban pensando. «Ahora entienden por qué él me odiaba tanto». El público se movió como una ola. Un hombre se puso de pie, luego otro, luego una mujer. No para gritar, sino para mostrar que ya no se iban a esconder en la comodidad del silencio. La voz nueva miró a la figura de la esquina. «Usted también la reconoce», dijo. La figura de la esquina apretó los labios. «No tengo por qué responder». Mariana dio un paso mínimo. «¿No hace falta?», susurró. Su cara ya respondió. Y en ese instante, alguien del público gritó el nombre de la voz grave. Un nombre que hizo que la sala entera estallara en murmullos. Porque no era un desconocido, era una figura de alto poder, intocable, hasta ahora. Cuando el nombre fue gritado desde el público, no sonó a acusación improvisada, sonó a reconocimiento colectivo, como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que muchos sospechaban en silencio. El efecto fue inmediato. Varias personas reaccionaron al mismo tiempo, y el murmullo se transformó en una oleada de indignación que ya no cabía en susurros. «Yo lo sabía», soltó alguien. «Siempre lo protegen», dijo otra voz. «Por eso nunca pasaba nada», remató un tercero. Arturo intentó levantarse de golpe, rojo de rabia y pánico, y volvió a escupir veneno como si las palabras pudieran tapar el audio. «Son unos ignorantes», gritó. «Una turba. Así son ustedes. Así funcionan ustedes. Se creen víctimas y quieren quemar a cualquiera». La sala respondió con un coro de rechazo. No aplausos, no risas, rechazo puro, frontal. El funcionario del orden se colocó mejor, firme, como si por fin entendiera que el peligro no era Elena ni Mariana, era Arturo. La voz nueva habló por encima del ruido con una sola frase. «Señor Salcedo, si vuelve a insultar o intimidar, será retirado». Arturo apretó los puños, temblando. Miró a la figura de la esquina esperando que lo salvara.
Pero la figura de la esquina ya no parecía aliada, parecía juez frío del daño. Y entonces Arturo entendió la peor verdad para un abusador. Cuando deja de ser útil, lo abandonan. Mariana no celebró el caos, hizo algo más fuerte, puso orden con verdad. Escuchen, dijo, y su voz, sin gritar, cortó el murmullo. No quiero que esto se convierta en ruido. Ellos se alimentan del ruido. Yo quiero hechos. Esa frase cambió el clima. La gente no se calmó por obediencia, sino por respeto, porque por primera vez, quien había sido humillada estaba liderando sin violencia. Elena se secó una lágrima y miró al público. Yo me escondí meses, dijo. Me hicieron creer que nadie iba a apoyarme, que mi vida valía menos. Y hoy los estoy mirando a los ojos. Gracias por no apartarse. Daniel alzó la voz con dolor firme. Mi madre no tuvo esta oportunidad. Si ustedes se van ahora, esto vuelve a pasar. El público respondió con un murmullo de acuerdo, más unido, más denso. Y en ese momento, Arturo, desesperado, intentó el último truco, hacerse víctima. ¡Me están linchando!, gritó. «Esto es persecución. Yo solo hice mi trabajo». Mariana lo miró como se mira a alguien que se revela solo. Su trabajo no era humillar, dijo. Su trabajo no era borrar. Su trabajo no era odiar. Usted eligió eso porque creyó que nadie lo iba a detener. La figura de la esquina habló, intentando retomar control con autoridad fría. Esto debe detenerse inmediatamente. Se procederá a... La voz nueva la interrumpió. Se procederá a verificar y resguardar todo, y a notificar lo correspondiente. El público estalló en un murmullo de alivio y rabia mezclados. Un alivio peligroso, porque la gente, cuando siente justicia cerca, se atreve a decir lo que calló por años. «¡Que paguen!», gritó alguien. «¡Que no lo escondan otra vez!», se oyó desde otro lado. Arturo perdió la compostura. «¡Cállense!», bramó. «No tienen derecho. Ustedes no mandan aquí». Y ese fue su error final, porque el público respondió con una frase corta, dura, que le cambió el rostro. «Hoy sí mandamos». Arturo retrocedió medio paso. La figura de la esquina apretó los labios. Y la voz nueva, con una frialdad inevitable, anunció: «Señor Salcedo, queda advertido. Lo que diga a partir de ahora puede hundirlo». Arturo se quedó sin aire, porque entendió que ya no era un espectáculo, era un punto de no retorno. Y en su desesperación, miró a Mariana como si la culpa fuera de ella. Justo cuando Mariana sacó otra hoja de su bolsillo y dijo: «Y todavía falta lo que ustedes más temen, el detalle que los conecta a todos». Cuando Mariana dijo: «el detalle que los conecta a todos», el murmullo se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta. No porque la gente se calmara, sino porque entendió que lo siguiente iba a ser una puñalada directa al corazón de la red. Mariana sostuvo la hoja con cuidado. No era grande, no era llamativa, pero tenía algo que Arturo no podía soportar: orden, fecha, referencia, una lista, y al final, una firma que ya no podía esconderse detrás de gritos. Arturo la vio y su rostro cambió. No fue miedo simple, fue terror estratégico. El tipo de terror que siente quien sabe exactamente lo que está a punto de salir. «Eso, no», murmuró, casi sin voz. «Eso no lo tienes». Mariana lo miró con una calma helada. «Lo tengo desde antes de que usted me insultara hoy», dijo. «Desde antes de que Elena desapareciera. Desde antes de que Daniel perdiera a su madre». Elena cerró los ojos. Daniel tragó saliva. El público se inclinó hacia adelante, como empujado por una misma fuerza. La voz nueva extendió la mano. «Permítame verla». Mariana no la soltó todavía, no por desconfianza hacia la voz nueva, sino porque había aprendido que el papel, cuando pasa por manos equivocadas, se convierte en humo. La sostuvo frente a todos, lo suficiente para que se entendiera que existía. «Esta hoja», dijo, «es la lista de correcciones que ordenaron después de la reunión». Correcciones es la palabra bonita, pero aquí dice borrar, negar, reetiquetar, cambiar descripción, cerrar acceso, todo con horas. Arturo se lanzó con rabia. «Es falso, es un invento, una latina haciendo teatro». El público reaccionó con abucheos y «cállese» mezclados. La voz nueva no levantó la voz. No lo necesitó. «Señor Salcedo, silencio». Arturo apretó los dientes y por primera vez obedeció. Mariana continuó:
como quien lee un mapa para que todos vean el camino del crimen. Y aquí está lo que los conecta, dijo señalando una línea. El mismo usuario, la misma clave de acceso compartida y el mismo aprobado por, repetido en todos los cambios. La figura de la esquina se tensó. Elena apretó el borde de su bolso con fuerza. Daniel miró a la figura de la esquina con rabia contenida. La voz nueva preguntó, directo, ¿de quién es ese aprobado por? Mariana inhaló lento. Del nombre que escucharon en la grabación. Dijo, él mismo. En cada línea, en cada corrección, en cada borrado. El público estalló en murmullos de indignación. Varias personas se pusieron de pie otra vez. No por espectáculo, por supervivencia. Por esa sensación de «esto también me pasó a mí», que convierte a un grupo en comunidad. Arturo se agarró del borde de la mesa como si se fuera a caer. «Ustedes», balbució. «Ustedes no entienden. Están abriendo algo que...» Mariana lo miró fijo, y su frase fue una sentencia moral. «¿Lo que estamos abriendo? Ustedes lo cerraron sobre la gente durante años». La voz nueva tomó la hoja con guantes, por fin, y la colocó junto al sobre y al dispositivo. «Se procederá a la verificación inmediata», dijo, «y a documentar cada elemento». La figura de la esquina intentó hablar, pero su voz ya no tenía el filo de antes. Esto no es tan simple», Daniel respondió con rabia tranquila. «Para mi madre tampoco fue simple, y igual la aplastaron». Elena se acercó a Mariana y tomó su mano con fuerza. Ese gesto pequeño fue más potente que cualquier discurso. Era unión, era reparación, era testimonio vivo. Arturo miró esa mano apretada y su odio se reactivó como una chispa. «Mírate», escupió. «Te crees heroína, pero sigues siendo lo que eres». Mariana no se soltó. Al contrario, alzó la mirada. «Sí», dijo, «soy lo que soy. Y por eso sé algo que usted nunca aprendió. La verdad no necesita permiso». El público respondió con un murmullo de aprobación, como si esa frase les devolviera la voz. La voz nueva, con tono definitivo, añadió, «Señor Salcedo, a partir de este momento, cualquier intervención suya será considerada obstrucción». Arturo quedó sin aire, y la figura de la esquina, viendo cómo todo se desmoronaba, tomó una decisión. Acercó el teléfono a su boca, como si fuera a pedir ayuda. Mariana lo vio, y supo que la red iba a intentar su último movimiento, apagar la escena antes de que la verdad quedara sellada. El gesto del teléfono en la mano de la figura de la esquina fue sutil, pero Mariana lo reconoció como quien reconoce una alarma antes de que suene. No era una llamada cualquiera, era el reflejo de una red intentando cerrarse, apretar, borrar, controlar el daño. Mariana dio un paso, sin invadir, y habló con una calma que cortó la intención. «Si llama ahora», dijo, «quedará constancia de que intentó intervenir». La figura de la esquina se quedó inmóvil, con el teléfono a medio camino, como si por primera vez alguien le pusiera un espejo delante. Arturo miró esa escena con desesperación, porque entendió que ya no había salida elegante. Y cuando un abusador entiende eso, suele elegir la salida sucia. «¡Esto es un golpe!», rugió Arturo. «Una emboscada. Una latina y sus cómplices. Van a arruinar vidas por resentimiento». El público respondió con gritos de rechazo. «¡Racista! ¡Cállese! ¡Basta!». Las palabras se cruzaron como flechas. El funcionario del orden se interpuso, firme, y Arturo tuvo que retroceder, odiando cada segundo. La voz nueva habló con una autoridad que ya no se negociaba. «Señor Salcedo, queda usted bajo restricción de intervención». Arturo quiso protestar, pero el sonido se le atoró. Miró a Mariana como si ella fuera la culpable de su caída, y Mariana lo miró como se mira a alguien que se delató solo. Entonces sucedió lo impensable. La figura de la esquina, que hasta ahora había sido sombra de poder, bajó la voz y preguntó, casi en un susurro, «¿Qué es lo que usted quiere, Mariana?». Mariana no respondió con rabia. Respondió con algo más duro, claridad. «Quiero que no lo borren otra vez», dijo. «Quiero que Elena no tenga que esconderse nunca más. Quiero que Daniel no tenga que cargar una nota como despedida. Y quiero que usted deje de tratar a la gente como si fuera reemplazable». La figura de la esquina apretó los labios. Miró el sobre, el dispositivo, la hoja. Miró al público, que ahora estaba de pie en su mayoría, con la mirada fija, como si fueran un muro.
Y entonces, por primera vez, esa figura mostró una grieta de humanidad, o de cálculo, pero grieta al fin. «No puedo negar lo que se escuchó», dijo, y esa frase cayó como una piedra. El público murmuró, sorprendido. Arturo giró la cabeza como si hubiera sido traicionado. «¿Qué estás diciendo?», susurró Arturo con pánico. La figura de la esquina lo miró sin ternura. «Estoy diciendo que te excediste y que nos arrastraste». Arturo abrió la boca pero no pudo hablar. Era el sonido de un barco hundiéndose y descubriendo que nadie va a saltar con él. La voz nueva se acercó a la figura de la esquina. «¿Reconoce que hubo intento de eliminación y manipulación de registros?», preguntó. La figura de la esquina tardó un segundo. Ese segundo fue eterno. Y luego asintió lentamente. «Sí», dijo, «hubo intento y hubo intervención». El público soltó un murmullo de impacto, como si por fin el poder se hubiera visto obligado a pronunciar una verdad. Arturo tembló. Mariana sintió el pecho apretado, pero no se movió. No quería venganza desordenada, quería justicia completa. Entonces la figura de la esquina añadió algo que nadie esperaba. «Y si esto sale, no caerá solo Salcedo, caerán otros. Muchos». Mariana lo miró fijo. «Entonces que caigan», dijo. El público respondió con un «sí» colectivo, corto, brutal. Arturo perdió el control y gritó con odio puro. «Ustedes no deberían estar aquí. Los latinos arruinan todo lo que tocan». Y esa frase, tan desnuda, tan violenta, tan clara, fue el último clavo. Porque la voz nueva, con tono definitivo, respondió: «Señor Salcedo, acaba de destruir su propia defensa». Y el público lo supo. El poder acababa de girar de lado. La sala no explotó en aplausos. Explotó en algo más serio. Un silencio de aceptación, como cuando todos entienden que el monstruo ya no asusta porque se quedó sin sombra. Arturo respiraba rápido, mirando alrededor como si buscara una grieta por donde escapar. No la había. El público lo rodeaba con ojos abiertos, despiertos. Elena sostenía la mano de Mariana como si sostuviera una cuerda hacia la vida. Daniel no parpadeaba, clavado en la verdad. La voz nueva habló, firme, sin emoción aparente, pero con un peso que hizo que cada palabra cayera como metal. Los elementos presentados serán resguardados. Se iniciará el proceso de verificación y se notificará a las instancias correspondientes. Desde este momento, queda prohibido cualquier intento de contacto, presión o represalia. Arturo soltó una risa nerviosa que se rompió a mitad. «Represalia», balbuceó. «¿Yo? ¿A quién? Si yo soy el atacado aquí». Mariana lo miró y respondió con una frase que lo dejó desnudo frente a todos. «Usted no está siendo atacado, está siendo escuchado. Por primera vez sin protección». El público murmuró con fuerza. La figura de la esquina cerró los ojos un instante, como si asumiera que el daño ya era irreversible. Y entonces hizo algo impensable. Miró a Arturo con dureza y dijo, en voz baja, pero clara: «Te dije que te callaras». Arturo la miró como si le hubieran arrancado el suelo. «¿Cómo? ¿Tú también?», balbuceó. La figura de la esquina no respondió a la emoción, respondió al hecho. «Tu odio te hizo imprudente, tus insultos te expusieron, y tus gritos nos dejaron sin margen». Arturo apretó los puños, temblando de rabia. «Yo hice lo que había que hacer», gritó. Esa gente no entiende». No terminó. Se dio cuenta de que cada esa gente era otra prueba de su desprecio, otro ladrillo en su propia caída. La voz nueva, con tono definitivo, concluyó: «Señor Salcedo, su conducta queda documentada, su participación queda limitada, y cualquier resistencia será considerada obstrucción». Arturo se quedó helado. El funcionario del orden dio un paso más cerca. Arturo miró a Mariana con odio puro, y Mariana lo miró con una calma que ya no era miedo, era cierre. ¿Sabe cuál es la verdadera ironía?, dijo Mariana. «Usted me humilló para que nadie me creyera, y terminó dándome el escenario perfecto para que todos lo escucharan a usted». El público respondió con un murmullo de aprobación. Elena soltó un suspiro quebrado, como si por fin el cuerpo le permitiera respirar. Daniel bajó la cabeza un instante, como agradeciendo a su madre en silencio. La figura de la esquina levantó la vista hacia la voz nueva. «Haré una declaración formal», dijo, «y entregaré los accesos. Es lo correcto. Ahora». El ahora sonó a derrota. Mariana apretó la mano de Elena. «No es ahora.
dijo. Es tarde, pero es algo. Arturo intentó un último ataque, un último diente. Esto no termina aquí, susurró. Ustedes no saben con quién. La voz nueva lo cortó, seco. Sí termina aquí. Y en ese instante, la puerta lateral volvió a abrirse. Entró una persona con un folder grueso, sellado, con una etiqueta visible. No pidió permiso. Solo avanzó y dijo una frase que encendió al público como fuego. Traigo la confirmación externa. Todo coincide. Y hay más nombres. Mariana cerró los ojos un segundo, porque entendió que el final no iba a ser solo la caída de Arturo. Iba a ser la revelación de quién era ella. De verdad, el folder sellado cayó sobre la mesa con un peso que no era solo papel. Era historia acumulada. La persona que lo trajo abrió la primera página y mostró, sin leer en voz alta, un sello de validación externa y un resumen de coincidencias. El público no entendió cada término, pero entendió lo esencial. Ya no era una versión contra otra, era una verdad confirmada. Arturo se quedó mirando ese sello como si fuera una sentencia de por vida. Intentó hablar, pero su garganta no produjo sonido. La figura de la esquina bajó la mirada. Elena apretó la mano de Mariana con fuerza, como si quisiera asegurarse de que seguía allí, viva, real. Daniel respiró hondo, y por primera vez en toda la escena pareció soltar un peso que llevaba años. La voz nueva levantó el folder, miró a Mariana y dijo algo que sonó simple, pero cambió todo. Señorita Castañeda, su nombre no aparece aquí como personal de limpieza. Aparece como redactora auxiliar en prácticas, registrada bajo un programa interno de mérito. Arturo parpadeó, confundido, herido en su orgullo. ¿Qué? Susurró. Mariana tomó aire, no como quien presume, como quien por fin se permite existir sin pedir perdón. Yo entré por las noches, dijo. Estudié en silencio. Me presenté a una evaluación. Aprobé. Y cuando me ofrecieron un lugar, me dijeron que era mejor que nadie lo supiera, que así evitábamos problemas. Miró a Arturo, y la ironía fue un cuchillo limpio. El problema era usted. El público dejó escapar un murmullo de asombro. Elena se llevó la mano al pecho. Daniel sonrió apenas, como si en ese instante su madre le susurrara. Lo lograste, desde algún lugar. La voz nueva continuó. Este folder confirma que Mariana tenía formación y autorización limitada para revisar registros, y confirma que su informe fue archivado como inconveniente antes del intento de eliminación. Arturo por primera vez se vio pequeño. Ya no podía decir, no entiende. No podía decir, no pertenece. Porque el mismo sistema que él adoraba acababa de revelar que Mariana sí pertenecía y que la escondieron para que él siguiera cómodo. Mariana miró al público y su voz se suavizó, no por debilidad, sino por humanidad. Yo no vine a quitarle nada a nadie, dijo. Vine a recuperar lo que nos quitaron cuando nos hicieron sentir invisibles. Elena soltó un llanto silencioso y abrazó a Mariana con fuerza. Un abrazo apretado, largo, como si el cuerpo por fin pudiera llorar sin miedo. Daniel se acercó y apoyó una mano en ese abrazo, como quien se une a una familia construida por la verdad. Arturo los miró y quiso odiar, pero ya no tenía espacio. Solo le quedaba el eco de sus propias palabras. La voz nueva dio un paso al frente y declaró, con tono definitivo: hoy queda documentado lo ocurrido. Hoy quedan resguardadas las pruebas. Y hoy se inicia el proceso que corresponde. El público, sin ponerse de acuerdo, reaccionó con algo que Arturo nunca supo controlar: apoyo real. Una mujer se acercó a Elena y le dijo, gracias. Un hombre miró a Mariana y asintió con respeto. Varias personas, con la voz quebrada, se quedaron de pie porque sentían que sentarse sería volver a callar. Mariana bajó la mirada un segundo, como si escuchara el sonido de todas las veces que agachó la cabeza para sobrevivir. Luego la levantó y sus ojos brillaron con una decisión nueva. Si esta historia te tocó, dijo, mirando al público como si mirara a miles detrás de ellos, no la guardes en silencio, porque la verdadera justicia empieza cuando dejamos de callar. Y en ese instante, mientras Arturo era escoltado sin gloria y la red empezaba a romperse por dentro, Mariana sostuvo la mano de Elena, respiró profundo y por primera vez no se sintió nadie. Se sintió inevitable.